La Policía Marítima de China ha incursionado en el mar del sur de China, que disputa con Filipinas, y ha chocado con embarcaciones filipinas, lo que ha generado tensiones entre ambos países. De hecho, ¿sabías que China ha causado problemas similares en muchos otros países? China comparte fronteras terrestres con 14 países. No solo tiene disputas territoriales con Japón y Taiwán en el este, sino que enfrenta conflictos de territorio en todas las direcciones, norte, sur, este y oeste. Esto significa que China está tratando de reclamar esos territorios. En este video, analizaremos 5 países importantes que se cree que están en la mira de China. Sin más preámbulos, comencemos. El primer país es Taiwán. Después de la Segunda Guerra Mundial, Taiwán, que estaba bajo el dominio de Japón, fue devuelto a la República de China. Sin embargo, poco después estalló una guerra civil en el territorio continental de la República de China. En esta guerra civil, 2 facciones lucharon, el Partido Comunista, liderado por Mao Zedong, y el Kuomintang, dirigido por Chiang Kai-shek. El Partido Comunista, que ganó esta guerra civil, estableció la República Popular China con Pekín como su capital. Por otro lado, el Kuomintang, que fue derrotado, huyó a la isla de Taiwán y estableció allí su gobierno. Este es el origen del Taiwán actual. Por lo tanto, el Partido Comunista ha tenido como objetivo tomar el control del Kuomintang, que se refugió en Taiwán, y unificar la isla de Taiwán con China. Ellos se refieren a esta unificación como liberación. Es por esto que el ejército chino se llama Ejército Popular de Liberación, con el propósito de liberar al pueblo de Taiwán del control del Kuomintang. Sin embargo, esta liberación aún no se ha realizado. Por otro lado, la postura de Taiwán es que ellos son un país completamente diferente de China. En otras palabras, China y Taiwán tienen puntos de vista completamente opuestos. ¿Y cómo ve esto la comunidad internacional? Actualmente, Taiwán no es reconocido como un país. Ninguna de las principales potencias mundiales reconoce oficialmente a Taiwán como una nación, y solo 13 países en todo el mundo lo hacen. La razón de esto es que China ejerce una fuerte presión sobre los países, preguntándoles, ¿cuál crees que es la postura correcta? Si no se alinean con la posición de China, estos países pueden enfrentar desventajas económicas o la suspensión de la ayuda para el desarrollo. Dentro de Taiwán, existen 3 opiniones principales. La primera es la postura de mantener el status quo, manteniendo la autonomía de Taiwán mientras se conserva la relación con China. En una encuesta nacional realizada en Taiwán en 2021, esta postura de mantener el status quo fue la más alta, con un 56%. La segunda postura es la de los independentistas, que buscan la independencia total de China. Sin embargo, defender esta política es extremadamente peligroso, ya que si el gobierno decidiera optar por la independencia total, no se sabe cómo reaccionaría China. A pesar de esto, en la encuesta nacional de 2021, los independentistas representaron un 31%, un porcentaje considerable. Si combinamos estas 2 posturas, se puede observar que casi el 90% de los taiwaneses rechazan la unificación con China. La tercera postura es la de aceptar la unificación con China, pero esta opinión no llega ni al 10%. Por lo tanto, la mayoría de los taiwaneses no desean ser unificados por China. Pero, ¿por qué China desea tanto a Taiwán? Hay 2 grandes razones. La primera es la presencia de empresas mundiales de semiconductores en Taiwán. Los semiconductores son componentes esenciales para la fabricación de teléfonos móviles, computadoras, consolas de videojuegos, entre otros. Taiwán cuenta con una empresa llamada TSMC, que domina más de la mitad del mercado mundial de semiconductores, una empresa extremadamente valiosa. Esto significa que si Taiwán pasara a ser parte de China, gran parte del mercado de una de las industrias más importantes del mundo, los semiconductores, estaría en manos chinas. La segunda razón es la montaña Yusan en Taiwán, que tiene una altitud de 3.952 metros. Se dice que si se instalaran radares y bases de misiles en esta montaña, China podría dominar militarmente el mar de China Oriental. Por el contrario, si China no tuviera esta montaña, le resultaría difícil controlar el mar de China Oriental. Por lo tanto, la isla de Taiwán es una ubicación estratégica militarmente importante. Estados Unidos, la potencia hegemónica mundial, naturalmente intentará detener estos movimientos de China. La relación de poder entre China y Estados Unidos, así como el equilibrio de la opinión pública dentro de Taiwán, están en constante cambio. Si alguna de estas balanzas parece inclinarse, es posible que China comience a actuar de manera decisiva. El segundo país es la India.
La frontera entre China e India es la más larga del mundo. Gran parte de esta frontera se encuentra en zonas de gran altitud, atravesando la cordillera del Himalaya, que es una de las más altas del mundo. En la región fronteriza, los enfrentamientos entre ambos ejércitos son frecuentes, lo que mantiene una constante tensión militar. Esto se debe a que ambos países reclaman la soberanía sobre amplias áreas de la región. Para evitar un conflicto militar a gran escala mientras se resuelve este problema fronterizo, se ha establecido una línea de control efectiva como una frontera provisional, donde en muchos puntos, los soldados de ambos lados se encuentran cara a cara, creando una situación peligrosa. Uno de los focos de atención es la región de Cachemira, que se encuentra en el norte de India y en el oeste de China. Esta zona, rodeada por la cordillera del Himalaya, la más alta del mundo, y la cordillera del Karakorum, la segunda más alta, se sitúa a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Históricamente, esta región ha sido objeto de disputas territoriales entre India y Pakistán. Sin embargo, alrededor de 1959, China también se involucró en este conflicto territorial. Mao Zedong, quien fundó la República Popular China, consideraba que la religión era un veneno, influenciado por las ideas de Marx, y creía que la religión debía ser controlada por el Estado. Las personas que practicaban el budismo tibetano se rebelaron contra la represión del gobierno chino, pero China rápidamente utilizó al Ejército Popular de Liberación para sofocar la revuelta. El líder de la revuelta, el 14º Dalai Lama, huyó a la India, donde estableció el gobierno tibetano en el exilio. Esto significó que India apoyaba a los tibetanos, lo que enfureció a China. En 1962, China lanzó una invasión militar en la región de Cachemira, en el norte de India. Aunque India luchó con todas sus fuerzas, fue derrotada completamente por el ejército chino. Como resultado, una parte de la región de Cachemira quedó bajo el control de China. Al año siguiente, un tratado permitió a China expandir aún más su territorio. Con la adición de China a la disputa territorial en Cachemira, que ya tenía una larga historia, la situación se volvió aún más complicada. Desde entonces, Cachemira ha sido una región compartida y precariamente administrada por India, Pakistán y China. La tensión en la frontera es constante, y los enfrentamientos menores son frecuentes. En el pasado, India no tenía armas nucleares, pero en un momento decidió desarrollarlas, en gran parte como respuesta a la amenaza china. Hoy en día, India es la cuarta potencia militar más grande del mundo, después de Estados Unidos, Rusia y China. Dado que estamos hablando de una confrontación entre dos potencias militares con armas nucleares, cualquier error podría ser fatal. En 1996, China e India acordaron no utilizar armas de fuego ni explosivos en la zona fronteriza, porque si se utilizaran armas, podría desencadenarse una guerra a gran escala. De hecho, en 2020 se produjo un enfrentamiento en la frontera que dejó 24 muertos. Sin embargo, ambos países respetaron el acuerdo, y los soldados lucharon con piedras y a puño limpio. Si se hubieran utilizado armas en ese momento, es posible que hubiera estallado una guerra. Además de la región de Cachemira, hay otra área que China tiene en la mira, el corredor de Siliguri, en el estado de Bengala Occidental, en India. Un corredor es una franja estrecha de territorio que sirve como vía de comunicación. India tiene un territorio aislado que está separado del territorio principal. El corredor de Siliguri conecta esta región aislada con el resto de la India. Aunque el corredor de Siliguri es territorio indio, está rodeado por Bután, Nepal, Bangladesh y China. Si China lograra controlar este corredor, el territorio aislado al norte de India quedaría completamente separado del territorio principal, lo que daría a China la oportunidad de avanzar hacia el sur. El próximo país que analizaremos también está relacionado con el corredor de Siliguri. El tercer país es Bután. La situación está relacionada con el corredor de Siliguri en la India, por lo que esto es una continuación de lo mencionado anteriormente. Bután es un pequeño país que colinda con el corredor de Siliguri en la India. Durante 40 años, Bután y China han estado negociando sobre el territorio. Lo que China desea es la meseta de Doklam, que se encuentra dentro de Bután. Si China logra obtener esta meseta, solo necesitaría avanzar un poco hacia el sur para alcanzar el corredor de Siliguri en la India. Desde 2020 hasta la fecha, se ha descubierto que China ha estado construyendo en secreto más de 200 edificaciones en esta región. Se cree que, una vez completadas las viviendas, China planea trasladar a ciudadanos chinos a esa área, con la intención de eventualmente convertirla en una base militar. Esta es una táctica habitual de China, trasladar gradualmente a ciudadanos y empresas a una región, y cuando se dan cuenta, la zona está ocupada mayoritariamente por chinos. En ese punto,
China busca cualquier pretexto para reclamar ese territorio como propio. Es probable que el conflicto fronterizo entre China y Bután continúe por algún tiempo. El cuarto país es Mongolia. Mongolia es el país con la menor densidad de población del mundo. Los ciudadanos que viven allí son aproximadamente 3.5 millones. Es posible que tengas la imagen de un país tranquilo, donde las ovejas y los caballos pastan libremente en vastas praderas interminables. Sin embargo, geográficamente, Mongolia está situada entre dos potencias extranjeras, China y Rusia. Esta ubicación genera muchos problemas. A principios del siglo XX, Mongolia estaba bajo el dominio de la dinastía Qing. Eventualmente, la dinastía Qing cayó, y China se estableció, momento en el que Mongolia se independizó. La Unión Soviética, hoy conocido como Rusia, apoyó la independencia de Mongolia. Desde entonces, Mongolia fortaleció sus lazos con la Unión Soviética, convirtiéndose en un país socialista, al igual que la Unión Soviética. Sin embargo, en 1991, la Unión Soviética se desintegró. A raíz de este suceso, Mongolia abandonó el socialismo y adoptó una economía de mercado. Desde entonces, ha mantenido relaciones con la potencia económica vecina, China. Ahora es cuando surgen los problemas. La relación entre Mongolia y China está profundamente influenciada por cuestiones étnicas. Primero, expliquemos sobre la etnia mongola que reside dentro de China. En China, existe una región llamada la Región Autónoma de Mongolia Interior. Esta región se encuentra en la frontera entre China y Mongolia y alberga a aproximadamente 4.5 millones de personas de etnia mongola. En comparación, la población de Mongolia propiamente dicha es de unos 3.5 millones. Es decir, hay más personas de etnia mongola viviendo en territorio chino que en el propio país de Mongolia. Aunque viven en China, estas personas conservan su lengua y cultura mongolas, siendo el budismo tibetano su religión principal. No obstante, el gobierno chino ha comenzado a reprimir a la población mongola. Intenta suprimir su idioma y cultura, imponiendo el mandarín y las tradiciones chinas. Además, se ha revelado que la etnia mongola en esa región también está siendo perseguida, lo que se convirtió en una noticia importante a nivel mundial hace algunos años. Debido a este trasfondo, los mongoles en Mongolia no tienen una buena opinión de China. A pesar de esto, políticamente, Mongolia mantiene buenas relaciones con China. Esto se debe a que Mongolia no puede oponerse a China. La diferencia de poder militar es enorme, y económicamente, Mongolia depende de China. De hecho, alrededor del 90% de las exportaciones de Mongolia tienen como destino China. El producto más importante de exportación de Mongolia es el carbón, del cual el 99% se exporta a China. Además, este carbón se vende a un precio de solo un tercio del promedio mundial, pero Mongolia no tiene otra opción más que venderlo a China, lo que refleja su difícil situación económica. Recientemente, empresas y trabajadores chinos han comenzado a ingresar a Mongolia. Dado que Mongolia es un país con una población pequeña, es fácil que quede absorbida por la influencia china. Para Mongolia, que no es económicamente autosuficiente, rechazar las relaciones con China es extremadamente difícil. Aunque son conscientes del peligro, Mongolia no tiene más remedio que continuar su relación con China. El quinto y último país es Rusia. Rusia y China tienen la imagen de ser países aliados, ya que ambos comparten un pasado como naciones socialistas. Sin embargo, sorprendentemente, China también ha tenido conflictos con Rusia durante muchos años. El origen de estos conflictos se remonta a hace 200 años. La predecesora de China, la dinastía Qing, fue derrotada por el Reino Unido en la Guerra del Opio. Posteriormente, se vio obligada a firmar tratados desiguales con las potencias occidentales, entre las que también se encontraba Rusia. En 1860, con el Tratado de Pekín, la región oriental de Primorie pasó a ser parte de Rusia. Esta región, conocida como el Lejano Oriente, incluye áreas ricas en recursos y ciudades importantes como Vladivostok, las cuales aún hoy forman parte del territorio ruso. Sin embargo, China no ha olvidado este hecho y desea recuperar esa región en algún momento. Como prueba de esto, en 1969 surgió un conflicto fronterizo entre China y Rusia, nuevamente en el Lejano Oriente. China sostiene que fue atacada primero por el ejército ruso, pero en realidad, parece que fue China quien inició las hostilidades. Aunque este conflicto fue pequeño, provocó que 700.000 soldados rusos y 800.000 soldados chinos se enfrentaran a lo largo de la frontera. Ambos países comenzaron a preparar armas nucleares, pero afortunadamente, no llegó a desatarse una guerra. No obstante, pequeños enfrentamientos continuaron en esta frontera.
Gradualmente, China y Rusia lograron negociar, y en 2008, finalmente se definió la frontera. Exteriormente, esto indicaba que los conflictos habían terminado, pero internamente, China no ha renunciado a sus aspiraciones. China sigue pensando que debe recuperar el lejano oriente en el futuro. Aunque no de inmediato. Hay varias razones para ello, pero la más importante es el beneficio militar. Si China pudiera obtener esta región, podría desplegar su guardia marina desde el mar de Japón hasta el Pacífico. Además, en esta región se encuentra un puerto que no se congela durante el invierno, y la abundancia de recursos forestales y minerales en el lejano oriente es otra razón clave. Sin embargo, surge una pregunta: ¿cómo planea China recuperar esta región, que ahora pertenece completamente a Rusia? A diferencia de otros casos, Rusia es una potencia militar que no se queda atrás en comparación con China. Además, los vínculos económicos entre ambos países son muy fuertes, por lo que China no puede permitirse entrar en conflicto con Rusia tan fácilmente. Entonces, ¿qué hará China? Usará su táctica habitual: enviar a sus ciudadanos y capitales chinos a la región. De hecho, un gran número de chinos ya ha comenzado a emigrar a la región del lejano oriente ruso, y parece que muchos de ellos han entrado de manera ilegal. El lejano oriente es una región vasta, aproximadamente 2 veces el tamaño de la India, pero solo tiene una población de alrededor de 6.3 millones de personas. En contraste, la provincia china adyacente alberga aproximadamente 100 millones de habitantes. Si un flujo continuo de personas cruza la frontera hacia Rusia, eventualmente, la mayoría de la población será china. Algunos dicen que en 30 años, los chinos superarán en número a los rusos en esta región. Pero, ¿por qué China está enviando tanta gente a Rusia? Por ejemplo, si se realizaran elecciones en una ciudad donde los chinos fueran la mayoría, probablemente se elegiría a alguien que favorezca políticas pro-chinas o que sea popular entre los chinos. Podría incluso darse el caso de que un chino sea elegido como alcalde. Si esto ocurre, esa ciudad, aunque esté dentro de Rusia, ya no seguiría las órdenes del gobierno ruso. Y si la mayoría de los ciudadanos comenzara a exigir la independencia de Rusia, China lograría sus objetivos. Bueno, en este video hemos hablado sobre 5 países. Pero antes de terminar, quiero decir algo importante: tu país no es la excepción. Una gran cantidad de capital chino también está fluyendo hacia tu país. Las regiones con poca población son especialmente vulnerables a ser dominadas económicamente. Debemos tener en cuenta que, aunque no se utilice un ejército de manera abierta, con el tiempo es posible invadir territorios de manera sutil. Esto es todo por hoy. Gracias por ver el video.